Rectificador con filtro por condensador. Lo que sabemos hasta ahorita es que este es un rectificador de onda completa y sabemos que para esta situación a la salida vamos a obtener un voltaje aquí, ¿no? Un voltaje de la siguiente forma. Lo que vamos a analizar ahora es el efecto de colocar aquí un capacitor. ¿Cuál es el efecto del capacitor en esta situación? Pero para poder analizar un poquito mejor y entender qué es lo que está pasando, vamos a ver un pequeño repaso de capacitores. Aquí tenemos entonces un circuito que presenta dos fuentes de tensión continuas, dos resistencias y un capacitor y aquí un interruptor. Este interruptor puede pasar el capacitor a conectarse con la fuente de 8 voltios o con la fuente de 3 voltios. Supongamos que al inicio el capacitor no está cargado. Entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre con el voltaje del capacitor conforme va transcurriendo el tiempo y conforme los eventos que vamos a realizar. Por ejemplo, primero lo que voy a hacer es colocar el capacitor en A, o sea, lo voy a conectar por aquí hacia A. Muy bien, lo conecto hacia A y obviamente empieza a cargarse el capacitor y el capacitor va a hacer algo como esto, ¿no? Se va a cargar, se va a cargar, se va a cargar hasta llegar a su carga máxima. Su carga máxima ocurre cuando su voltaje es igual al voltaje de la fuente, o sea, 8 voltios. Y a partir de ahí conserva su carga y no pasa absolutamente nada. Conserva su carga o su voltaje, ¿cierto? Muy bien, supongamos que en cierto momento, vamos a llamarle ese momento T1, el interruptor lo coloco hacia el otro lado, o sea, ya no lo voy a conectar en A, sino que lo voy a conectar ahora en B. Lo conectamos de esta forma. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que sucede depende de dos cosas. 1, del voltaje que tiene el capacitor y 2, del voltaje de esta fuente. En este caso, este voltaje de la fuente vale 3 y el voltaje del capacitor en el momento en el cual conecto a B es 8. Como él tiene 8 y él tiene 3, él tiene más voltaje que esta fuente. Por lo tanto, él tiene más energía y esa energía va a cederla y va a pasar a través de la resistencia y va a ser alimentada o va a ser consumida por la fuente. Es por eso que el capacitor en ese momento empieza a descargarse. Ahora fíjate, ¿por qué el capacitor se descarga? Se descarga básicamente porque el voltaje de esta fuente es menor que el voltaje del capacitor. O sea que a partir de este momento el capacitor empieza a descargarse. ¿Hasta cuánto se va a descargar? ¿Hasta 0? No. El capacitor se va a descargar justamente hasta que tenga el mismo voltaje de esta fuente. Una vez que tiene el mismo voltaje de la fuente, el capacitor ya está completamente descargado. Y ahí su voltaje, bueno, no descargado, sino que su voltaje permanece constante y conserva la misma cantidad de carga. Una observación, ¿eh? Si hubiese pasado que la fuente que está por acá fuese mayor que el voltaje del capacitor, el capacitor seguiría cargándose. O sea que su gráfica hubiese sido así. Primero aquí hasta los 8 voltios y luego de aquí en ese tiempo T1, por ejemplo, si esto hubiese sido 11, acá otra vez volvería a cargarse hasta mantener ese valor de 11. Como mencioné, el hecho de que el capacitor se cargue o descargue depende de esta fuente. Si esta fuente tiene menor tensión que el capacitor se va a descargar hasta que su voltaje sea igual al voltaje de la fuente. Y al revés, ¿no? Si la fuente tiene mayor voltaje, el capacitor se va a cargar como ocurre por aquí. ¿Y qué ocurre si ahora yo cambio de posición? Ahora conecto para A. Bueno, si conecto para A, el voltaje que él tiene ahorita es 3 voltios y A tiene un mayor voltaje, por lo tanto se va a cargar el capacitor. Entonces por aquí ocurre un proceso de carga de esta forma hasta que alcanza los 8 voltios. Y si sigo haciendo ese proceso de pasar de un lado al otro,
entonces lo que se va a producir es básicamente una gráfica como esta. Primero va a subir así, luego va a bajar, descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Y eso es lo que se va a producir entonces si continuamos cambiando de un lado al otro. Muy bien, con esa idea entonces vamos a volver a nuestro circuito con el capacitor. Lo que ocurre es esto, mira, primero el capacitor está descargado, entonces los diodos empiezan a conducir, bueno, D1 empieza a conducir, ¿no? Hemos visto que esta primera parte es cuando conduce D1, aquí es cuando conduce D2 y aquí es cuando conduce D1, ¿cierto? Entonces, como el capacitor está descargado y está conduciendo D1, básicamente el voltaje que adquiere el capacitor es el mismo voltaje que tiene aquí la fuente, porque este puntito está pasando directamente al capacitor. Entonces por aquí viene y carga hasta acá. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? En este punto estamos en el voltaje máximo de la fuente, ¿no es cierto? O el voltaje pico. Ya, lo que ocurre en ese punto es que ahora el voltaje V2 va a empezar a disminuir, ¿no es cierto? Porque se supone que ahora va a tomar estos valores. Pero el capacitor no disminuye digamos, con la misma velocidad en la cual lo hace V2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El capacitor va a tener un voltaje mayor que V2. O sea, algo como esto, ¿no? Este es el voltaje que tiene ahorita el capacitor, que supongamos que es 10 voltios. Con números para que se entienda. Supongamos que esto es 9 voltios. Ya. El tiempo que tarda en ir de 10 voltios a 9 voltios la fuente, supongamos que es 1 milisegundo. Ya, pero el capacitor para ir de 10 voltios a 9 voltios todavía va a demorar 3 milisegundos, lo cual implica que el voltaje de la fuente es más rápido que el voltaje del capacitor. Entonces, mientras la fuente va bajando y va tomando valores menores, él todavía va a conservar sus 10 voltios, el capacitor. Es por eso que el capacitor va a tener mayor voltaje que la fuente. Como el capacitor tiene mayor voltaje que la fuente, el capacitor empieza a descargarse. Entonces el capacitor empieza a descargarse de esta forma. Pero esta corriente o la carga que sale del capacitor no puede ir a los diodos, porque los diodos conducen en ese sentido para la corriente. Y te das cuenta que no es posible que esta corriente viaje hacia los diodos. Entonces, ¿qué pasa con esta corriente? Esta corriente va solamente por la resistencia. Por lo tanto, el capacitor empieza a descargarse por la resistencia. Y el capacitor empieza a descargarse de esta forma, así. Pero el capacitor no puede descargarse por completo. ¿Por qué? Porque nuevamente el capacitor se descarga lentamente. Como se descarga lentamente, llega un momento en el cual el voltaje de la fuente lo vuelve a alcanzar, como ocurre acá. Y a partir de este momento, el voltaje de la fuente o el voltaje que aparece por acá es mayor que el voltaje del capacitor y entonces vuelve a cargarlo. Por eso te mencioné, ¿no? Si el voltaje del capacitor es menor que el voltaje de la fuente, el capacitor se carga. Pero si el voltaje del capacitor es mayor que el voltaje de la fuente, el capacitor se descarga. Justamente pasa eso por acá. Pero a partir de este punto, el voltaje de la fuente vuelve a ser mayor que el voltaje del capacitor. Por lo tanto, aquí el capacitor empieza a cargarse otra vez. Y a partir de este punto, otra vez vuelve a descargarse. Y luego vuelve a cargarse. Y luego vuelve a descargarse. Y así se repite ese ciclo indefinidamente o el tiempo que dure la señal encendida. Lo que nos interesa básicamente son ese punto máximo y el punto que está acá, que es el punto más bajo, que es el voltaje del capacitor en ese punto. Esos dos puntos son los que más nos interesan, dado que ahora la señal B sub 0 ya no es la señal azul que está por acá, no, esto ya no es.
Ahora la señal B sub 0 es la señal que está de amarillo, que es justamente el efecto que le está generando el capacitor. La parte que más nos interesa es básicamente esta parte de acá, porque esta parte es la que siempre se va a repetir. Descarga, carga, descarga, carga. Y descarga y otra vez carga luego. Esta parte no interesa mucho porque solamente ocurre una vez, que es en la situación inicial, ¿no? Cuando se carga el capacitor. Luego de eso es lo que nos interesa porque es la parte que se repite. Además, si se elige convenientemente estos dos de acá, esta cosita se pueden aproximar a rectitas. O sea que podemos dibujarlo de esta forma. Bueno, aquí he exagerado un poquito a lo que se refiere la forma, ¿no? No es tan, digamos, elevado, sino que es prácticamente horizontal, es esto, es poca elevación. Lo he colocado así para que se pueda observar lo que vamos a analizar. Básicamente lo que se cumple es que en este lado el capacitor se carga, ¿cierto? Y en este lado el capacitor se descarga. Como el capacitor siempre está entre los dos puntos, ¿no? Inicio de carga, perdón, final de descarga, por aquí siempre está en esos dos puntos. Significa entonces que todo lo que el capacitor se carga por este lado es igual a todo lo que el capacitor se descarga por este lado. En pocas palabras, la variación de la carga del capacitor en el proceso de carga es igual a la variación de la carga del capacitor en el proceso de descarga. Porque es un proceso que se repite siempre, ¿cierto? La misma carga de acá se produce acá. Y la misma descarga de aquí se produce aquí. Por lo tanto, deben ser iguales ambas cantidades de carga y de descarga. En la parte de carga podemos utilizar lo que hemos visto en física 3, que la capacidad por la diferencia de potencial es igual a la carga. Básicamente esa carga que se va a generar es una variación de la carguita. Podemos escribirlo así, entonces C diferencia de potencial es igual a esa variación de carga. Ahora, para la descarga sí debemos analizar un poquito en detalle. Para eso vamos a recordar una propiedad o una definición que conocemos. La corriente es igual a la variación de la carga con respecto del tiempo. En este caso, la variación de la carga siempre es constante. Como la variación de la carga siempre es constante, esto podemos escribirlo así. Delta de Q entre delta de T, donde este delta de T es obviamente todo este tiempo que tarda la descarga, que podemos llamarle T2, y al tiempo de carga podemos llamarle T1. Entonces esta cosita de aquí va a ser delta de Q, que es el de descarga, entre el tiempo de descarga, que es T2. Como la cantidad de carga que se descarga, la cantidad de Q que se descarga siempre es la misma, podemos asegurar que esta corriente es constante, porque siempre se va a descargar la misma cantidad. Y siempre que una corriente es constante, se le llama también la corriente promedio o la corriente en directa. Y de aquí despejamos entonces, y esto va a ser ICD por T2, ¿no? Despejo de aquí delta de Q, que es para la descarga. Podemos observar de aquí que este proceso de descarga dura un tiempo T2 y este proceso de carga dura un tiempo T1. Y vemos que eso siempre dura lo mismo, o sea, de aquí a aquí también es T2 y de aquí a aquí también es T1. Y de ahí podemos ver entonces que se trata de una señal periódica, porque este proceso se repite en T2 más T1 y este proceso también en T2 más T1. Por lo tanto, tenemos que esto es el periodo de la señal. Vamos a llamarle T'. Siempre cuando vamos a hablar de periodo, hablamos del periodo con respecto a la señal de entrada. Recordemos, a ver, la señal de entrada, recuerda que es la función B2, la cual tiene esta forma. Y su periodo es obviamente esto de acá, T.
Pero fíjate que cuando hemos rectificado la onda, el periodo ahora de esta onda es la mitad de este periodo, ¿no es cierto? Porque todo el periodo debido a todo esto de aquí. A partir de esto se va repitiendo la misma forma de onda a partir de este momento. Pero acá fíjate que se repite la misma forma de onda, lo que está aquí en azulito, a partir de este momento, que corresponde a este punto que es t medios. O sea que en pocas palabras, este periodo t' es igual a t medios. Entonces vemos que se cumple que t2 más t1 es igual a t medios. Además, eligiendo convenientemente la resistencia y el capacitor, se puede hacer que este tiempo t1 sea muy pequeñito, o sea que el tiempo de carga sea prácticamente instantáneo y el tiempo t2 sea lo suficientemente grande. Entonces lo que vamos a hacer es que t1 sea mucho menor que t2 y de esa forma podemos hacer que t2 sea prácticamente t medios. Recuerda que esta aproximación se consigue eligiendo convenientemente la resistencia y el capacitor, tal que la constante de tiempo sea muy elevada. Para que se entienda lo que quiero decir, me refiero a esto, mira. Hemos analizado ahorita esta cosita, ¿no? Hemos tenido por aquí la onda rectificada, la señal rectificada de esta forma. Hemos visto también que esto es la carga. Y vamos a ver qué pasa con la descarga. La descarga podría ser así. Podría ser una curva así. También podría ser así. También podría ser así. O inclusive podría ser así. ¿De qué depende esta curva básicamente? Depende de la constante de tiempo. Esta curva más inclinada tiene una constante de tiempo pequeña. Esta curva de acá tiene una constante de tiempo mayor. Esta curva de aquí mayor y obviamente esta de aquí mucho mayor. La constante de tiempo de un RC depende justamente del R y del C. Por eso mencioné, si tú quieres que esto sea prácticamente horizontal, debes elegir convenientemente la resistencia y el capacitor. Pero ahorita vamos a ver que no se puede elegir cualquier valor, porque si yo elijo valores muy elevados o muy pequeños de estas cantidades, podría hacer que la corriente se eleve, y una corriente elevada podría dañar el sistema, más que nada el capacitor o la resistencia o la carga. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? De elegir convenientemente un R y un C para poder aproximar el tiempo T2 a T medios. Entonces esta parte de aquí básicamente ya la tengo resuelta, ¿no? Ya sé que T2 es igual a T medios por la aproximación que hemos hecho. Ahora lo que me falta ver es qué cosa es esto. Bueno, según lo que está acá es la variación del voltaje cuando ocurre el proceso de carga. Bueno, aquí es el proceso de carga, por lo tanto la variación de ese voltaje vendría siendo esta parte, ¿no? Porque aquí está el voltaje. Y esto es delta dB. Pero cuando vimos la parte de voltaje de rizado, mencionamos que el voltaje de rizado simplemente es la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Entonces te das cuenta que este es el voltaje máximo y este es el voltaje mínimo, ¿cierto? Entonces podemos identificar a este delta dB como el voltaje de rizado. Recuerda, lo hemos visto anteriormente en un problemita. El voltaje de rizado pico a pico es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? La parte de arriba es el máximo y la parte de abajo es el mínimo. Por lo tanto, esto de aquí es el voltaje de rizado pico a pico o simplemente voltaje de rizado. Y de ahí ya tenemos el voltaje de rizado pico pico. Y también recuerda que la frecuencia es 1 entre periodo, ¿cierto? O al revés, el periodo es 1 entre frecuencia. Eso es lo que vamos a colocar entonces por acá. Voltaje de rizado pico pico, podemos indicar que es la corriente en CD o la corriente promedio o la corriente continua entre 2 FC,
Te cuento que esta cosita de acá no tienes por qué comprobarla en la práctica, simplemente la debes utilizar, igual ya sabes de dónde sale. Seguimos nuestro análisis. Hasta ahorita hemos visto que lo que se está produciendo mediante la aproximación, ¿no?, de líneas es un voltaje que se va repitiendo, ¿cierto? Los voltajes que están por aquí se van repitiendo, los de acá también se van repitiendo, se repiten por acá. Entonces podemos establecer un valor medio debido a que los voltajes se están repitiendo alrededor de un valor intermedio, ¿no? Ese valor intermedio es lo que se conoce como el voltaje medio, o también llamado el voltaje DC. Perdón, aquí CD. Ya. El voltaje CD entonces se define como un voltaje que está a la mitad de todo. O sea, esto es el voltaje de rizado pico a pico. Ya, siempre el voltaje en CD o voltaje continuo o voltaje medio está a la mitad entre el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo recuerda que es el voltaje pico y el valor mínimo vamos a ver ahorita cómo se calcula o qué puede ser. Pero recuerda, el voltaje en CD siempre está a la mitad. O sea que esta parte de acá debe ser el voltaje de rizo pico a pico entre 2. Y entonces es fácil darse cuenta que si esto de aquí es el voltaje CD, se debe cumplir que el voltaje pico es igual al voltaje CD más el voltaje de rizo pico a pico entre 2. Pero el voltaje de rizo pico a pico lo tenemos por acá. Por lo tanto, ya tenemos que el voltaje pico es igual al voltaje CD más la corriente CD entre 4 veces FC. Y esta ecuación debes tenerla muy pero muy presente. En realidad las dos ecuaciones, porque las dos ecuaciones, esta y la de acá, se complementan. Estas dos. En especial esta de acá. Esta siempre debes tener presente. Esta es la consecuencia de juntar estas dos ecuaciones, ¿no? Esta de acá con esta de acá. Pero esta siempre se cumple en cualquier caso. Esta ecuación de acá es la que me describe justamente el circuito equivalente del sistema que estamos analizando visto desde la resistencia. ¿Cómo es eso? A ver, veamos. Esta ecuación de acá describe a todo este sistema visto desde R. Este es su, como mencioné, equivalente de Thevenin, que sería algo como esto. Indicamos circuito equivalente. Si analizamos esta ecuación que está acá, es fácil darse cuenta que él es el voltaje pico. La resistencia de Thevenin es lo que acompaña aquí a la corriente ICD, que es 1 entre 4 FC. La corriente ICD es justamente la corriente que circula por acá. Y entonces de ahí puedes concluir que este voltaje BCD es igualito a la corriente CD multiplicado por R, siendo R la resistencia que está por acá. Recuerda que estamos hallando ahorita el equivalente para este B sub 0, que básicamente vendría a ser él, ¿no? Él sería el B sub 0 en CD. Obviamente este circuito es solamente una aproximación. Sin embargo, esta aproximación es bastante útil al momento de diseñar un rectificador con filtro por condensador. Su aproximación es bastante cercana a lo real. Entonces ahora tenemos una ecuación más por recordar, que es esta de acá. Y obviamente el circuito, como mencioné. En los problemitas que vas a resolver, no es necesario hacer todo lo que hemos hecho hasta ahorita con el análisis. Solamente debes recordar las ecuaciones, ¿correcto? Solamente recuerda las ecuaciones. O en el mejor de los casos, el circuito equivalente. Ahora, todo lo que hemos deducido ha sido con respecto a un diodo ideal. La pregunta es, ¿cómo afectan los resultados el hecho de que sea un diodo, otro modelo de diodos? Por ejemplo, un diodo con su modelo de caída de tensión constante. Bueno, básicamente lo único que va a cambiar es este valor de acá, que es el voltaje pico, que ahora va a ser el voltaje pico menos
la tensión umbral del diodo. Nada más, todos los demás resultados son exactamente los mismos. Y eso es así porque básicamente la única diferencia que vamos a ver con lo que pasó anteriormente es que este voltaje pico de acá ahora va a ser el voltaje pico menos el voltaje umbral. Nada más, eso nada más cambia. Acá también, ¿no? Voltaje pico menos el voltaje umbral. Pero la deducción de las cantidades sigue siendo de la misma forma. Es por eso que las ecuaciones que hemos visto no van a cambiar. Solamente en el circuito equivalente que le vamos a restar la tensión umbral. Nada más. Esto es lo nuevo. Voy a colocarlo de otro color para que veas la diferencia. Y con esto terminamos nuestro análisis. Vamos a resolver un problemita en el siguiente video.